Ya estamos ahora en vivo y en directo. Está trabajando Evelyn Velázquez para hablar con don Pedro Ale y saber de toda esta situación, si es que él ya esperaba esto en algún momento. Fue sorpresiva su destitución en el transcurso de esta jornada. Hola Evelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Es así, estamos con don Pedro Ale y le quiero pasar el retorno, Fernanda, Rolando, para que puedan también consultarle, porque aquí don Haley está con muchas llamadas. Te van a saludar desde estudio mis compañeros. Bueno, hola, sí, buenas tardes, a las órdenes como siempre. bueno, don Pedro, le consultábamos si era algo sorpresivo para usted o ya esperaba esta postura que adoptaron las autoridades del IPS. No, la verdad que no es sorpresivo. Yo esperaba ya esto desde aquella primera denuncia de empresarios fraudulentos que simulaban suspensiones para acá. Yo ya esperaba una decisión así de esta presidencia. Y más cuando hace unos días se hizo público lo del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es tan lesivo para el instituto, y yo hice saber a la gente que los efectos que tendría ese fallo. Inmediatamente ya estaba predispuesto a una salida de la institución, porque lamentablemente las cosas acá en el instituto, a nivel de gobernanza superior, presidencia, consejo, la tónica es no decir las cosas que están mal. Hay que dar una imagen de santidad, de pureza, de eficiencia, y no es así. Hay muchos errores, hay muchas cosas que están mal, hay muchas amenazas sobre el fondo de pensiones, y yo no voy a callarme. Si hay 1 milímetro de amenaza sobre tu dinero, que es tu dinero que está en el fondo de pensiones para tu jubilación, yo voy a decir eso y voy a alertarte a vos y a los otros 650.000 cotizantes. Es la única forma de administrar eficientemente y transparentemente este monstruo que es IPS. ¿Cómo califica, don Pedro, la administración de Vicente Battaglia y de los demás miembros del Consejo de Administración del IPS? Y mira, el doctor Vicente Battaglia y los demás miembros, por supuesto que hacen lo que pueden, con toda la capacidad que tengan, idoneidad que tienen, pero no es suficiente. Yo creo que el Seguro Social administrado por el IPS necesita de gente mucho más idónea y mucho más capaz científicamente, técnicamente, para administrar el dinero de los trabajadores. No. En ese sentido, a mí no me es suficiente el tipo de administración actual. Son improvisados algunos de los que están al frente del IPS, decía usted. ¿Por qué? ¿Por quiénes, abogado? Y mira, el doctor Battaglia es un excelente médico, fue miembro de la Corte, fue miembro del Consejo de Administración en la administración del doctor Huguetich. Asumió la presidencia, es un hombre que conoce muy bien los códigos institucionales, y a mí me llama poderosamente la atención que ante la postura de esta gerencia de advertir los peligros, su reacción haya sido cállate, no mostremos los problemas, cuando que debió haber sido: señor gerente, tenés razón, vamos a la Corte a pelear que se revea ese fallo y defendamos los intereses. No sacar un comunicado como el que sacó ayer el presidente, donde dice que ese fallo de la Corte es puramente declarativo, una especie de recitado poético de la Corte. Nada que ver, eso denota un mal asesoramiento del presidente. Tal vez por ahí esté en su deficiencia, el mal asesoramiento que tiene alrededor. ¿Usted se ratifica, don Ale, que definitivamente los fondos jubilatorios están en riesgo? Absolutamente. Hasta que ese fallo de la Corte Suprema de Justicia no se revea, nosotros tenemos sobre los fondos previsionales un factor de desequilibrio tremendo. Y te doy un solo ejemplo. De los 126 accionantes, 30 están jubilados. Esos 30 ya pidieron que se les reliquide su jubilación. Cobran 22 millones cada uno, que es el tope jubilatorio que paga IPS. Al reliquidarles, implica para el fondo de pensiones un primer pago de 30.000 millones de guaraníes, 6 millones de dólares de una vez a esas 30 personas.
Y al mes siguiente cada uno de ellos cobrando 40, 80, 100 millones de guaraníes mensuales. ¿Te parece que en este país hay lugar a jubilaciones de 80 millones de guaraníes mensuales? Ni la caja parlamentaria no paga ese tipo, ni la caja Itaipú no paga ese tipo de jubilaciones. Entonces, y menos una caja previsional como IPS, que está orientada al trabajador, al obrero, por el que estamos peleando por un salario, por un haber jubilatorio mínimo estamos peleando. Y vamos a pagar jubilaciones de 80 millones, me parece una locura. Bueno, ese es el contexto. Ahora, ¿cree usted, don Pedro, que las autoridades del IPS no tienen esa visión a largo plazo de lo que es un seguro social? ¿Por ahí vendría la mano también? Posiblemente tengan la visión. Yo creo que ahí hay también 2, 3 compañeros de carrera que tienen esta visión, que la hemos discutido varias veces. Lo que no se tiene es la capacidad o la soltura o la autonomía institucional como para posicionar esta visión. Yo siempre dije y cuestiono la gobernanza en el instituto. Yo creo que tenemos que trabajar a partir de ahora, y lo voy a hacer con más fuerza, en las reformas que tienen que ver con la gobernanza del Instituto de Previsión. ¿Qué es la gobernanza? Es el quién es presidente, cómo llega, y quiénes son los consejeros y cómo llegan. Eso tiene que modificarse urgentemente, y empoderar a los aportantes como los verdaderos administradores del Seguro Social. Eso tiene que hacerse ya nomás. Hace unos días, cuando nos tocaba incluso hacerle una entrevista a don Pedro, fuera del micrófono usted me decía, me falta un año para jubilarme. ¿Cómo queda esto después de 24 años de servicio? ¿Usted sale del IPS, o sea, es sacado como tal de la institución? ¿O va a otra dependencia y sale del cargo nada más de la gerencia de prestaciones? No, la resolución es de desvinculación. Yo soy un funcionario de confianza. Si bien tengo 23 años en el instituto, soy un cargo de confianza de libre disponibilidad. Entiendo que quedo, por decirlo así, que quedo sin trabajo. Voy a tener que reinventarme como hicieron muchos micropymistas, ¿verdad? Y lo haremos, pero con toda franqueza, honestidad y con toda valentía. Ahora, mi trabajo intelectual de investigador y de analista del Seguro Social y de defensor del Seguro Social va a seguir, claro, desde la academia, desde los libros y desde un programita de radio que tengo también por ahí. Excelente. Ahora, don Pedro, esto no viene de ahora nomás, no estamos hablando solamente de la advertencia que usted hacía con respecto a los fondos jubilatorios. Ya teníamos en una ocasión anterior cuando prácticamente desmeritaban su opinión, se desvinculaban de usted diciendo lo que dice Pedro Aley no representa lo que decimos nosotros como IPS. Vez anterior cuando usted denunciaba a empresas que hacían pasar a funcionarios como suspendidos. Y gracias a Dios no concordamos en eso con este presidente y con este consejo. Lo que yo digo es la verdad. Hay empleadores fraudulentos que simulaban suspensiones para que el IPS le pague a sus pobres trabajadores 1.096.000 para que trabajen, si no le despedían. Dicho por los propios trabajadores que llamaban a denunciar. Sí. Para mí eso fue moralmente vergonzoso. Lo advertí, lo denuncié, y ¿cuál fue la reacción de esta autoridad? Cállate, no digas nada, se van a enojar con nosotros. Y que se enoje quien se enoje. Si vos denuncias un fraude, que se enoje quien se enoje. Lo ideal hubiera sido que esta autoridad se suba a mi discurso y hagamos las investigaciones y denunciemos ante la fiscalía a todos los que estaban cometiendo fraude con ese dinero, que es dinero de la gente, no es dinero del IPS, es aporte de la gente. ¿Crees que en ese momento, don Pedro, ya pidieron su cabeza? ¿Ya pidieron mi cabeza? No entiendo. No, que pidieron que ustedes se apartaran o que le sacaran del cargo cuando usted salió a hablar de eso, de que había muchos suspendidos, que esas irregularidades que se hablaba en torno a ese punto específico, el tema de los suspendidos. Mira, yo no soy de la vieja escuela. Aprendí a jugar fútbol en la cachita del reclutamiento y cuando tenía problemas era moquetazo limpio ahí con los soldaditos, con mis amigos, con quien sea. Y estoy acostumbrado a que me digan las cosas de frente. Sí. Nunca me llamaron a retarme o a decirme estás mal o no confío más en vos. Nunca. Sencillamente sale un papel a través de la web donde me entero que ya no soy quien soy.
Eso es lo que me choca también, la falta de coraje y de hombría de la gente que está al frente del Instituto de Previsión Social en llamarle a un funcionario y de 23 años y decirle, mira compañero, no te quiero más conmigo, Sí. Perfecto señor, respeto, me voy. Ni eso no se merece un funcionario. Mismo aquella vez, recuerdo, cuando salían incluso a dar una conferencia de prensa para decir, no, lo que nosotros decimos es lo que está bien del IPS, es la postura del IPS, no lo que dijo Pedro Ali hace algunas horas. En ese momento también se veía una especie de secretismo en general que marca la gestión del presidente del IPS actual, don Pedro. Y de acuerdo a esos dos episodios de los empresarios fraudulentos y de acuerdo a este intento de minimizar un fallo de la Corte lapidario para los fondos de pensiones, sí puedo hablar de un secretismo o de un, no sé, yo sería un miedo a ser protagonista de debates que deben hacerse. No sé, llamarle secretismo, miedo o prudencia o qué. Pero yo creo que en la situación en que está el Seguro Social del IPS y los problemas que tenemos, lo que menos tenemos que hacer es ser miedoso de nadie y andar con secretitos y guardar bajo la alfombra la basurita. Tenemos que salir de frente como hombre y decir, tengo este problema, señores de la Corte, solucionen. Señores empresarios, dejen de simular suspensión. Esa es la actitud de un presidente y de un consejo. No pretender mostrar una institución tipo Suiza en que todo está perfecto. Eso no es cierto. Don Pedro, le escuchaba también decir que lo sacan por no callarse y no denunciar los grandes fatos, así lo escuchaba así. Es solamente el tema del aporte jubilatorio, el tema de la violación de las leyes laborales con el tema de los funcionarios suspendidos, o hay algún otro tema más también allí que no habría gustado y de alguna manera también sumó a esta determinación que adoptaron? Fundamentalmente son esos dos temas y hay un tercer tema que todavía, permitime reservarme la información, que es todavía mucho más denso que lo que estamos hablando, pero que todavía no puedo comentarlo porque ahora que soy exfuncionario, estoy en proceso de investigar y de encontrar las pruebas para hacerlas públicas en su momento. ¿Pero sería relacionada a esta misma administración del IPS o anteriores, don Pedro? Esta misma. Bueno, don Pedro, le agradecemos mucho por charlar esta tarde con nosotros. Seguramente vamos a seguir pendiente de usted y esperando este tercer punto, que por Sí. ahora no se puede hacer ni siquiera un pequeño adelanto. No, me reservo todavía. Por último, nada más, para sacarnos la duda, ¿tuvo una reunión ya con la gente de los sindicatos, don Pedro, o no? Ahora tengo una reunión con ellos, principalmente los sindicatos de trabajadores del IPS, Sí. donde hay figuras históricas de la defensa de los intereses previsionales, Estela González, Jorgelina Amarilla, Nancy Solís, Luis Torres y otros más, y de los jubilados que están en pie de guerra por esta decisión. Sí. Vamos a reunirnos, yo le voy a tranquilizar, que se vaya Pedro Allico tampoco es la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Va a ser reemplazado por una persona mucho más eficiente seguramente. Entonces no es cuestión también de rasgarse las vestiduras por Pedro Allico, sencillamente vamos a analizar cómo viene la mano y decir aquello que deba decirse, sin emociones fuertes y sin ningún tipo de alteraciones. Vamos a contar las cosas como son. Don Pedro, muchas gracias y éxitos en lo que se venga a partir de ahora. Muy amable como siempre. Gracias a ustedes por el tiempo. Hasta Gracias, luego. Pedro. Gracias a Evelyn también, que está trabajando allí. Vamos a estar pendiente ahora Sí. de la conferencia de prensa que anuncian ya para dentro de contados minutos con relación a toda esta situación que sin lugar a dudas se convirtió en la noticia de la tarde y por qué no la noticia del día. Ojo, porque ayer los sindicatos ya nos decían a nosotros, si sale Pedro Ale, nosotros tomamos ese lugar, la gerencia de prestaciones, hasta que se vaya a Bataglia. Era ya lo que sentenciaban.